Muy buenos días, mi nombre es Cristina Rendón. El día de hoy vamos a hablar de la anorexia nerviosa. El objetivo general de este trabajo es dar a conocer las características clínicas generales de diagnóstico de la anorexia, su tipo, su gravedad, sus tratamientos, algunos cambios que se han presentado en el DSM-5, bueno, entre otros. Para entrar a conocer un poco, conocer un poco acerca de la anorexia nerviosa, debemos conocer primero que todo que es un trastorno alimenticio, para lo cual tenemos que es una alteración en los comportamientos alimenticios, creencias y emociones relacionadas con la ingesta alimentaria, peso y forma corporal, los cuales dañan significativamente la salud de quien la padece. Bueno, cabe destacar que el término anorexia fue mencionado por primera vez en 1874 en un comunicado de medicina de Oxford, donde se consideraba dicha enfermedad como propia de las mujeres y se caracterizaba por la ausencia del apetito y la pérdida de peso considerable. Bueno, ya entrándose un poco a la clasificación de la anorexia y de los trastornos como tal, encontramos que se encuentran incluidos en los dos manuales diagnósticos vigentes, como son el DSM y la CIE-10. Bueno, en 1994, con la aparición del DSM-4, surgen cambios en el área de los llamados trastornos, y los cuales se dividían en dos grandes grupos, los de la niñez y los de inicio de infancia y adolescencia. Estos dos últimos se agrupaban entre sí y incluían la anorexia nerviosa. Bueno, ya en el año 2013 volvemos a encontrar cambios relevantes, como la eliminación de la concepción de trastornos de la infancia y la adolescencia, por lo que los trastornos de pica, rumiación y los de la ingestión alimentaria de la infancia o la adolescencia se agrupan entre sí y se incluye la anorexia nerviosa. Al mismo tiempo los ubican en la categoría de los trastornos alimenticios y de la ingestión de alimentos, mientras que la CIE-10 lo sigue considerando como un trastorno generalmente asociado a disfunciones fisiológicas y somáticas de la categoría de los trastornos emocionales y de comportamiento, que aparecen generalmente en la niñez. Bueno, hablando ya de las características, tenemos características generales como son las características del contenido del pensamiento, es decir, las personas que sufren esta enfermedad tienen generalmente una idea muy sobrevalorada del cuerpo como tal. Por ejemplo, cuando ellos afirman que su comportamiento no es el resultado de un trastorno, sino que es un estilo de vida que ellos han acogido y las demás personas no lo vemos de esa manera. También presentan preocupación extrema por el peso, es una preocupación constante, es prácticamente lo que mantienen en la cabeza, y esto afecta considerablemente su capacidad de concentración. Tienen una distorsión cognitiva también bastante lejana de la realidad acerca de la ingesta alimentaria en el cuerpo. Bueno, respecto a los estados de ánimo, también se presentan conductas como la depresión, angustia, irritabilidad e incluso ideas suicidas. Bueno, en cuanto a la conducta, también encontramos conductas de evasión, conductas de autocomprobación, o sea, de querer estar comprobando si se han bajado de peso, al mismo tiempo que evitan acudir a sitios donde puedan ser vistas, donde puedan ser objeto de críticas o estas cosas. Su libido también disminuye, por lo que son personas que evitan constantemente las relaciones íntimas. Bueno, en cuanto a las características principales y básicas de la anorexia nerviosa, tenemos que son la realización de actividad física excesiva, las ganas de perder peso de forma voluntaria al precio que sea, la poca ingesta calórica, el rechazo constante a tener el peso por encima del mínimo establecido. Estas personas creen que el lograr perder kilos de forma rápida
es un logro, es un objetivo, es una muestra de autocontrol y disciplina, lo cual las hace sentir bien consigo mismas y que se controlan y se conocen perfectamente. Y entre ellos también tenemos que se destaca la poca conciencia por distintas enfermedades que puede acarrear estos comportamientos. Son poco conscientes. Mi nombre es Katia Murillo, estudiante de Psicología, sexto semestre de la Universidad Minuto de Dios. A continuación estaré con ustedes para hablarles acerca de algunas de las complicaciones de la anorexia nerviosa, los tipos en los que se clasifica la anorexia nerviosa, la epidemiología, la gravedad, que son factores por los cuales se determina la gravedad de la anorexia nerviosa, diagnóstico diferencial, entre otros. En las complicaciones encontramos las de tipo psicológico, que son la depresión, ansiedad, desórdenes en la personalidad, obsesión, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. En las hormonales encontramos la disminución de estrógeno en las mujeres, de testosterona en los hombres. Las hormonas tiroideas son reducidas y la reducción también del estrógeno. En las complicaciones cardiovasculares encontramos que dentro de estas se presenta la arritmia, reducción del músculo cardíaco, hipertensión, anemia. Otras enfermedades asociadas a como son la función renal se altera, se presenta osteoporosis y el signo de Russell, que son escoriaciones que se hacen en los nudillos de los dedos índice y medio debido a la provocación del vómito. En la epidemiología encontramos entonces cómo afecta en la mayoría de los casos a mujeres jóvenes con edades entre los 13 a 18 años, debido a comentarios por parte de terceros acerca del aspecto físico de la persona, como estás de gordita, esta subida de peso. Los factores que intervienen son los factores sociales, factores genéticos, vulnerabilidad. Los tipos se clasifican en tipo purgativo y restrictivo. En los tipos purgativos se caracteriza por la presencia de purgas o atracones. Normalmente consiste en provocarse el vómito utilizando laxantes y diuréticos. Las de tipo restrictivo no existe presencia de atracones ni purga y se pierde el peso con un exceso de ejercicios y dietas. Es importante decir que hay un cambio dentro del DSM-4 y DSM-5. En el DSM-5 se pide esclarecer si las personas en los últimos 3 meses presentaron episodios de atracones y purgas y determinar si la anorexia es de tipo purgativo o restrictivo. Dentro del diagnóstico, para dar un diagnóstico de la anorexia nerviosa es importante tener en cuenta cuál es el origen de la pérdida de peso, porque nos podemos encontrar con una persona que presente una enfermedad médica. Puede ser un cáncer que también ocasiona la pérdida significativa de pesos. Entonces es importante verificar si cumple con los criterios para diagnosticar una anorexia nerviosa, porque podemos encontrarnos con una persona que se preocupe excesivamente por una parte exclusiva del cuerpo. Entonces allí estamos frente a un caso de dismorfidad corporal, una persona que no consume alimentos por miedo a intoxicarse. Entonces allí puede presentarse un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces debemos primero tener en cuenta si cumple con los diagnósticos, con los criterios para diagnosticar una anorexia nerviosa o si es una enfermedad de tipo médico. En la gravedad vemos que la anorexia nerviosa se determina de la siguiente manera: el peso significativamente bajo, inferior a lo esperado, al mínimo esperado en los adultos, y en los niños y adolescentes si el IMC, el índice de masa corporal, es inferior al mínimo esperado según la talla y edad del menor. Entonces encontramos que existe leve, que es el índice de masa corporal
mayor o igual a 17 kilogramos cuadrados. Moderado, el IMC entre 16 y 16.99 kilogramos cuadrados. Grave, el IMC entre 15 y 15.99 kilogramos al cuadrado. Y extremo, un IMC menor a 15 kilogramos cuadrados.